Día, ¿no es cierto? Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paulino? Muy buenas noches, querido Buenas noches. Francisco, un placer. ¿Qué tal, Paulino? Buenas noches. Una de las polémicas del día, ¿no? Todo Sí. lo que pasó en torno a esta disidencia dentro de la UTA de Roberto Fernández, Correcto. que está planteando no aceptar lo que se anunció en el día miércoles y que destrabó el conflicto eventual que iba a ocurrir hoy de un paro de colectivos con estos dos bonos de 250.000 pesos a pagarse a mediados del mes de mayo y a mediados del mes de junio, para recomponer poder de compra por parte de choferes que estaban pidiendo un aumento salarial, empresas que decían no lo podemos pagar si no hay más subsidio o en todo caso no aumentan la tarifa, combinación ambas, más subsidio y aumento de tarifas, que eventualmente debería confirmarse la semana que viene, para financiar a las empresas que de otro modo dicen Claro, no podemos pero pagar. más allá de la protesta, lo que fuere, no se entiende el accionar de la policía hoy. Yo creo que hoy lo que está en tela de juicio es eso, ¿no? Como dureza extrema. Exacto. Pasamos de la complacencia, el repliegue, Sí. el dejar hacer, a una actitud de sobreactuación para intentar demostrar rigurosidad cuando la situación aparentemente, en este caso, no lo ameritaba. Sí, la que veíamos en imágenes hablándole a un policía era Carola Suárez, Ni que más ni estuvo menos, cubriendo esta nuestra colega. mañana y que fue una de las que recibió gas pimienta junto al camarógrafo de aquí de La Nación Más. Entonces, la verdad que me parece que se sobrepasaron. Con un Macri que hoy ha pedido que la reiterancia sea convertida Correcto. en ley. Después de sea la detención sancionada, del abusador del Hospital Fernández. que finalmente se probó que era alguien que vivía en la calle. Sí, o una estaba persona, en situación de calle. Un hombre de 31 años en situación de calle con frondoso prontuario, muchos antecedentes, uno de ellos también por abuso. Muy grave, definitivamente. Sí. Estaba en la vía pública. Es un tema ese. Cada vez más gente en la vía Bueno, pública. en esa zona del Hospital Fernández, nosotros que vos vivís también Sí, cerca, Paulino, hay muchísima gente durmiendo en la calle, en esa zona. ¿Eh? Sí, Y la del Parque de la Cera es terrible. Sí, yo te diría que en Buenos Aires, hoy entre el subte, la línea C, que después hubo un conflicto por una agresión y que después se levantó, pero generó muchas perturbaciones en el regreso a casa, la línea C de subte que hace de Retiro Constitución, y en la estación San Martín vi 11 personas durmiendo en la calle a las 11 de la mañana. 11, las conté, no quiero pasar el video porque habría que pluguearlo, todas en situación de calle durmiendo. Claro, se reparaban de el frío, Claro. de la lluvia, Exacto. encontraban un hábitat mejor, siempre alguien le gira o le da un colchón, incluso en otros lugares, aparecen comiendo lo que no tienen en su casa, si es que tienen casa. En muchos casos son del conurbano, según cuenta el gobierno de la ciudad, no me consta, pero esto es lo que dicen las autoridades porteñas. Los viernes vuelven a sus lugares, los lunes vienen otra vez acá hacen changas, piden, comen de los desechos. Eso genera también perturbaciones en la salubridad y en cómo se puede hacer la limpieza de la propia ciudad, que es un tema para los porteños, Tal cual. no menor. Así que bueno, en fin, pero vastos capítulos que queríamos repasar. De todas maneras, hoy el dato es que el gobierno toma decisiones en la industria automotriz y el señor que está aquí a la derecha escribe en la web de La Nación, invito a leerla, el título que a propósito de la decisión del gobierno muchos no estaban viendo, pero que sucede y que está obturando las exportaciones de autos en la Argentina. Hablemos de los dos capítulos, Fran, así abrimos la mesa. Sí, arranquemos por el positivo, Paulino, que es la medida que toma y que anuncia el ministro de Economía, Luis Caputo, hoy, básicamente mantener la vigencia de la baja de retenciones por las exportaciones incrementales, esto es, si tus exportaciones crecen por arriba de un número fijado allá por 2020, no pagan retenciones. Después hay también algunas quitas de aranceles para algunos insumos para la producción de autos local que después se terminan exportando. Digamos, la idea es mejorar la competitividad de la producción de autos para exportar y que la Argentina consiga más dólares a través de su industria automotriz. Es una buena noticia en el sentido de la baja de la presión impositiva y también para conseguir divisas en una industria que agrega valor como es la industria automotriz, ¿no? Y que la semana pasada había sido recibida por Caputo, que hubo un pacto de no filtrar nada de lo que allí había ocurrido. Exactamente. Había satisfacción en la gente de ADEFA. Bueno, finalmente mucho tendría que ver con esto, porque además la industria automotriz es la única a la cual cuando importa no le habilitaron el 30, 60, 90, Exacto. 120, sino que les mantenían el pagar a 180. Exactamente, exactamente. El único sector. El único sector. El único Con lo sector. cual también esto matiza eso. Exactamente. También considerando que siempre las automotrices son grandes compañías que pueden pedir crédito, digamos, a sus propias casas matrices, se juega un poco con eso, no frenan el flujo porque van y vienen, digamos, y le pueden pedir plata a las casas matrices. Sí, Pero sí. lo cierto es que hoy, Paulino, vos mencionabas la otra noticia, quizás una noticia negativa, y es algo vinculado a lo que charlábamos el viernes pasado, tiene que ver más con la gestión
que con las medidas y con los anuncios, ¿no? A ver, hoy si querés lanzar un 0 kilómetro en la Argentina, no se puede. ¿Por qué? No podés. ¿No Hoy tenés po- autopartes? No. Hoy no podés hacer un lanzamiento de un auto 0 kilómetros en la Argentina. ¿Por la normativa? No, es porque falta la firma para firmar algunos certificados. Es un tema administrativo No. total, o sea, de Perdón, gestión. que en el gobierno todavía no se llenaron casilleros que impiden que una automotriz lance un vehículo. Exactamente. Vos para presentar, para armar la carpeta, para lanzar un 0 kilómetro, un auto nuevo en la Argentina, necesitas una certificación de seguridad, eso te la da la Secretaría de Industria y Comercio, eso está, pero después necesitas un permiso del INTI y después necesitas una certificación que está vinculado a lo medioambiental. Bueno, cuestión que falta todavía el organigrama, el cambio del organigrama de lo que es lo que sería ahora la Secretaría de Medio Ambiente, que está bajo la órbita de Daniel Scioli, y falta la Mirá persona vos. que firma Mirá vos. ese certificado. Sin ese certificado, esto desde diciembre, no es ahora. Y mirá que desde diciembre vos no podías lanzar un auto nuevo en Argentina. Hay mucha preocupación, obviamente, en la industria y están esperando. Hoy hablé con la gente cercana a Scioli, lo que me dicen es la semana que viene esto se resolvería. Bueno, obviamente. Scioli siempre es la semana que Lo viene. van pateando, ¿no? Lo van pateando, pero bueno. Ahora, es un hombre de experiencia, Scioli, que le pase a él este problema de gestión, que le podemos endilgar en todo caso a un gobierno con referentes nuevos que están descubriendo la administración pública, es más plausible de considerar. Por eso cuando decimos que hay un gobierno en gestación, lo que estamos marcando es que estas cosas son raras, pero están ocurriendo, que en la política tradicional no sucedían, no son ni buenas ni malas, son descriptivas, no quiere decir otra cosa que no sea lo que no hay estamos juicio contando. de valor, es lo que está pasando ahora. ¿no? Exactamente, pero que en algún momento va a tener que acelerar ese proceso el gobierno, porque finalmente estas cosas van a empezar a perjudicar mucho más La inversión. de lo que el gobierno cree. Que lo que está buscando el gobierno es que vengan a invertir. De hecho, hubo algún anuncio de inversión esta semana muy importante, en millones de dólares de una automotriz Es cierto. francesa. Y sin embargo, si vos hoy querés lanzar, hay muchas preocupadas, alguna europea preocupada porque tiene un lanzamiento importante este año y no lo puede hacer si no tiene la firma, digamos, la certificación para empezar Claro. a pensar en esto. En un año en donde el mercado se va a achicar a 320, 330 mil unidades, ya no Totalmente. 420, 430, Con autos muy caros, ¿no? con autos de media gama y alta gama, con pocos de baja gama, Muchos impuestos. con impuestos que están arriba del 60% al final del día. Cuando vos Exacto. pones un auto y lo vas a comprar, tenés que saber que 6 de cada 10 pesos que pagues son impuestos. Exactamente. En las ¿Puedo hacer una distintas pregunta escalas. de eso? Miguel querido, Yo ¿cómo no, estás? no conozco el tema, pero tengo una pregunta intuitiva. Te escuché decir que se necesitan como 3 firmas para que... Sí. Bueno, la intuición primera es que eso es un disparate de por Claro, sí. debería una Entonces, me Está bien. pregunto si Sí. quizá nos está viendo de directamente cambiar la metodología. Porque, ¿sabes qué pasa? Venimos de una era, que voy a llamar una era, en la cual el Estado te tiene que aprobar que hagas todo. Entonces vos todo lo que haces tenés que pedirle permiso al Estado. Y esto está cambiando. En realidad, el privado puede hacer todo, salvo algunas cosas que pueda limitar. Pero acá parece que es todo al revés. Venimos de una era en la cual vos tenés que pedirle permiso para absolutamente cualquier cosa. En ese Entonces sen- esto me parece que mucho sentido no Se está tiene. Esto es se- solamente de sentido común. Que tengas que necesitar 3 firmas de medio ambiente y no sé quién más para lanzar un 0 kilómetro. No Coincido- entra en la cabeza de nadie. Coincido con vos. Hoy todavía eso no cambió y por lo tanto lo necesitas, pero me parece que la Secretaría de Industria, una de los objetivos, Secretaría de Industria y Comercio que maneja Pablo Lavini, uno de los objetivos es la simplificación, claramente la agilización del eliminaron el proceso Z, el certificado Z Eso para la es compra y exacto. venta de Exacto. autos La usados. transferencia, sí. Para las transferencias, eso ocurrió en el día de ayer. O sea, Correcto. cualquiera que vende un auto no tiene que notificar a la FIP respecto a esa venta, ¿no es cierto? Exacto. Eso es lo Sí. que estamos hablando. Correcto. Que era un trámite relativamente sencillo, pero Sí, no dejaba de ser digital, un trámite. un trámite digital, sí. Y que era digital, exactamente, a diferencia de otros que eran, o que son y seguirán siendo presencial. Bueno, y también lo que se busca es justamente que desaparezcan los registros automotores. O que- no lo sé. Vamos a ver. Alguno le que, tomó el o gustito. que se Tengo pueda- mis que se dudas. puedan hacer las famosas TAD, que son los famosos TAD, que son los trámites a distancia, que agilizaría todo el Pero proceso. eso hoy existe también, igualmente. Mucha Sí. digitalización hay. Lo que pasa es que vos necesitas el registro para algunas cosas y que te entreguen, entre otras cosas, la chapa patente, Sí. además del asentamiento del vehículo. Pasa que los registros son 15.000 personas o empleados en todo el país Sí.
y bueno, gran negocio. muchos tentáculos de la política que han sobrevivido a ello. Pero el argumento- Hasta hace muy poquito hubo un aumento, ¿te acordás Sí, tuvo de que las dar marcha tarifas? atrás. Tuvo Puño Libanona que dar marcha atrás. Sí, pero lo salió había en el firmado Julio Libarona. Exactamente. No es que lo había firmó firmado. él a la mañana en el boletín Y oficial, a a la la noche noche, en tuit. por eso digo, dando algunos la le marcha. tomaron el gustito. Yo Pero me buscaría imagino- Puño Libarona. Me imagino que el argumento no es defender esas 15.000 personas que simplemente son unos chupasangres de los privados, ¿no? Las personas no son chupasangre, me parece. Miguel, Bueno, con pero el están en mayor una de los actividad respetos. que sí lo son. Están trabajando en un No, trabajo no, que está bien, obtienen. pero están trabajando de chupasangres. Llamemos las cosas como son, Y porque si a mí me chupasangre, van a ¿qué es? cobrar... Una consultora es chupasangre con ese Pero, criterio. no, porque si a mí me van a cobrar el 8% o el 10% por Pero transferir... para, ¿una consultora es chupasangre, sí o no? ¿Qué genera de valor? No, espera un poco, yo estoy hablando del registro automotor. Bueno, está bien, pero No, por no, eso pero digo- no me... Porque estamos en una actividad que está claro que en cualquier otro país del mundo se hace un costo absolutamente mínimo. Entonces, si es una actividad Comparto que en me un van a todo. sacar el 8% por hacer una transferencia que puede valer 1.000 pesos, En me Uruguay están creo que robando vale, la plata. en México 1,5 y en Uruguay 2% Bueno, del entonces- total. y digamos. es caro. Y es caro. Tres porque- veces más, correcto. Y es caro, porque ¿cómo me va a cobrar 1% del valor de automotor por decir que ahora de Miguel y pasó a ser de Pedro? Es absurdo. Entonces, no, tampoco podemos hacer que venerar, porque hay 15.000 puestos de trabajo, sí, son 15.000 personas que están al servicio de estafar al resto de los argentinos que quieren hacer una transferencia. Eso me parece que hay que ponerlo blanco sobre Sí, negro. está bien, lo que tal vez, para explicarme bien, Miguel, lo que creo es que esas personas, si son indemnizadas correctamente como corresponde, etcétera, está bien y es una decisión de política de Estado. Y es más, cuando el gobierno decidió avanzar, tuvo beneplácito y tuvo cobijo. Y muchos salieron a hablar bien, por eso sorprendió tanto la otra decisión de aumentar los aranceles que se incrementaban hasta un 320% y encarecían ese costo además de transferencia de vehículos Pero- que era que se iba de choque con lo que el Me gobierno venía parece que pregonando. la dirección del gobierno, ya el propio presidente lo ha mencionado alguna vez, es eliminar esos registros. Yo creo que eso lo va a terminar haciendo. Hay un proyecto de ley presentado, aquí sacamos hace poquito a la que... lo- Patricia Vázquez, si no me Exactamente, equivoco. quien lo escribió. Y Del PRO. después también la Fundación Apolo pidió al Ministerio a ver si se pueden eliminar, ¿no? Bueno, por eso digo, yo creo que había un ímpetu y una velocidad en esas cosas que algunos frenaron porque algunos, qué sé yo, por ahí enamoraron del instrumento o hay algunas relaciones. Quizás se que vieron habría- enredados en la cosa de la política, pero creo que lo van a terminar También, resolviendo. también, No, yo no puede tengo ser. ninguna duda que lo van a terminar resolviendo. Espero que que lo terminen resolviendo. Hablando de resoluciones y demás, yo no me tengo de lleno en la economía, Miguel, y gracias por venir. Carlito Fara, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué decís? tal? Buenas noches. Te sumo en el aspecto de, hay mucho ruido, la reaparición de Cristina, la centralidad de Milei, ha sido una semana muy intensa, que empezó con una cadena nacional, que siguió con una mega marcha en defensa de la educación pública, donde se mezclaron distintos colectivos que hicieron de eso también una movilización con componentes políticos altos. Después vino finalmente lo que trabajosamente el gobierno consigue, que es un dictamen para buscar aprobar la ley bases y el pacto fiscal la semana próxima en diputados. Todo lo cual da la impresión que es todo frenético en la Argentina, hiperdinámico, pero esa intensidad parece al gobierno haberlo dejado al final de la semana en mejor posición que al comienzo, ¿o me equivoco? Bueno, a ver, creo que lo importante es un gobierno que, vamos a decir, para mi gusto va como una especie de segunda etapa después de la caída de la primera ley ómnibus, que entró en una dinámica de mayor pragmatismo, ¿no? En diversos aspectos. Creo que la ley ómnibus, obviamente, va a ser el más claro en ese sentido, y me parece que respecto al tema universitario reaccionó a tiempo. Reconoce, bajó el volumen, lo sacó de la confrontación, mandó a negociar. De hecho, reunión con rectores el martes próximo. Exactamente. Con lo cual, digamos, me parece que de esa manera equilibra el costo que pudo haber pagado por la movilización, ¿no? Lo que no quiere decir discutir auditorías o en todo caso que las universidades sean más transparentes en la administración de sus recursos y que eventualmente además se discuta si es lógico o no un planteo respecto a que quienes son extranjeros y estudian en la Argentina tengan que pagar como le pasa a un argentino cuando va a estudiar al extranjero. Sí, totalmente así, totalmente así. Más allá de lo que digan los rectores, que Sí, eso sí, no sí. mueve el amperímetro, que es menos del 6% del total de la currícula, de la matrícula, pero digo, son debates que eventualmente el gobierno de manera genuina puede buscar librar. Me pareció que lo otro era un extremo. Sí, y además me parece que los dio en una situación, en el momento equivocado, vamos a decir así. Creo que son debates legítimos, creo que si los hubiera dado en otro momento, fuera de la discusión del presupuesto, no hubiera tenido, digamos, el balance negativo, por lo menos que tuvo el miércoles, en el sentido del impacto que tuvo, ¿no?
Está también con nosotros Federico Del Carpio, que es jefe de proyectos de Argentinos por la Educación, que está haciendo una enorme tarea desde hace ya mucho tiempo, buscando concientizar sobre eso, y por eso siempre que podemos le damos un espacio, buscamos la manera, aunque sea a los codazos, de abrir el capítulo educativo, porque yo creo que ahí está centralmente buena parte de lo que Argentina va a ser o dejar de ser, si lo hace mejor o peor, y si en ese sistema educativo pone un foco de mayor atención, además de más recursos y con una lógica probablemente distinta a la que ha tenido en términos de gastos hasta acá. ¿En qué punto estamos en la educación universitaria, por ejemplo, y después vamos a la primaria y secundaria, donde están haciendo mucho foco? Bueno, gracias por la invitación y por darle lugar a la educación que es tan importante como bien dicen. Y definitivamente es una semana en donde la educación ha estado presente, con la universitaria ahora, y nosotros que venimos a contar sobre la campaña de alfabetización, porque 1 de cada 2 chicos en tercer grado no comprende lo que lee, y eso es lo que nos trae acá, ¿no? Así que 1 de cada 2 en tercer grado no comprende lo que lee. El 46%, para ser exacto, según las pruebas ERCE, que son las pruebas que toma la UNESCO. Las últimas fueron del 2019, y eso la verdad que es súper preocupante, no solo por la cantidad, porque además si lo vemos en perspectiva internacional, la Argentina en el año 97, cuando fueron las primeras pruebas de la UNESCO, estábamos en el segundo lugar después de Cuba, y hoy estamos en el lugar número 11 después de El Salvador, un país que tiene un cuarto del PIB per cápita que nosotros, y que ha atravesado guerras civiles. Entonces, hoy estos números, que son súper preocupantes, nos ponen además en una perspectiva también más preocupante que viendo la... Si el dato es del 2019, es probable que la estadística esté peor, no mejor, ¿no? En Sí. 2024, después de una pandemia, 2 años corridos ¿Y cerrados. por qué crees que pasa esto? Estos datos son pre-pandemia. Las próximas pruebas de UNESCO en tercer grado son en el 2025, así que todavía nos falta para saber exactamente con algo que sea totalmente comparable. Hay otras pruebas también internacionales y nacionales que se toman a los chicos durante su escolaridad. Acá en Argentina tenemos las pruebas a aprender. Pero un dato interesante, por ejemplo, fueron las PISA, que también son muy conocidas. Tenemos los resultados de las PISA 2022, que son aquellas que toma la OCDE a los alumnos de 15 años. Y ahí lo que vemos también son datos como muy preocupantes, porque en términos de lectura, por ejemplo, vimos que 3 de cada 10 chicos del nivel socioeconómico más alto también tienen dificultades para la lectura. Entonces, esta problemática de la lectura que venimos a tratar con la campaña nacional por la alfabetización es algo que nos atraviesa a todos los sectores, géneros, edades. Entonces, por eso nos parece importante esta campaña, que lo que se propone es, por un lado, visibilizarlo con este dato y con un hito viral que les voy a contar en un segundo, si van al espacio, pero que intenta movilizar fundamentalmente a la dirigencia política. Nosotros ¿Vos no la ves comprometida en esto? Y bueno, creo que ella me preguntaba por las causas. Uno de los grandes temas me parece que es darle continuidad a las políticas, mantener la educación en la agenda, porque vieron que en esta semana álgida los temas también son otros. Digo, la educación ocupa poco espacio y parte de nuestro trabajo es darle mayor visibilidad a la educación, con datos, pero también con las campañas que hacemos. Antes de la campaña, esperá, hacemos una pausa y seguimos hablando de educación y no metemos lleno en la campaña. Pero, entre otras cosas, lo que faltan son recursos, muchas veces para apuntalar la educación. En esa idea, Miguel, ¿vos crees que tocó un fondo en la economía en marzo por los datos? Fernández habló de una caída del 9,7 en términos de la industria. ¿Vos crees? Ayer le preguntaba a algún economista respecto a si él veía el piso y decía si es probable que abril-mayo sea el final. ¿Lo estás viendo así? Mira, es una posibilidad, termina siendo un poco futurología ver cuál termina siendo el piso. Pero déjame que te haga para mí el comentario más saliente de la semana, y Dale. es que vuelve el crédito. Lentamente está volviendo el crédito en Sí, Argentina. señor. Y eso es sorprendente, porque eso es consecuencia de la baja de la inflación y la baja del riesgo país. Que hoy estuvo Pan en American 1200, Energy, ¿no? Pan American Energy consiguió esta semana colocar, creo que eran 400 millones de dólares en un bono. Los bancos, porque desaparece el negocio de tomar la plata de los plazos fijos y dárselo al Banco Central, ahora están apurados por prestarle al sector privado. ¿Y por qué están apurados? Porque entienden que la inflación en el 2025 y 2026 se va a desplomar. Por eso te están tratando de colocar al
60% efectivo anual, Sí, más o menos, sí, más o menos. Es más, Banco Provincia fue uno de los que primero apareció con una tasa del 55 anual. Sí, fíjate. pero eso A es, 2 años. es nominal anual, que cuando la haces efectiva puede ser un poco distinto. Pero no cierto, importa, está muy bien. más o menos, entre 50 y 60. Pero entre 50 y 60, si vos ves la inflación de este año y decís, esta gente no hace bien la cuenta, no, tranquilo, que la cuenta la hacen bárbaro. Lo que está implícita en esa cuenta es que la inflación se desploma el año que viene y el otro, por eso te quieren prestar ese precio. ¿Vos imaginás una inflación del 30, 40 el año que viene? O menos. Por lo menos es lo que te están diciendo implícitamente los bancos. Ahora, el mensaje es, no le tomen a esa tasa, porque si lo están dando a esa tasa, porque en realidad podrías tomarla más barata. Vos sabés que hablando de esto, volviendo a la industria Disculpame, porque hay algo que quiero comentar de la Sí. educación también. Me parece que no es solamente una cuestión de recursos, es también una cuestión de incentivos. Si vos tuviste Sí, claro. durante 20 años un gobierno que nunca creyó en la meritocracia y donde vos no tenés examen de ingreso y vos donde no tenés ni premios ni castigos, y capaz que no tenés exámenes, y los mismos educadores, los maestros no quieren someterse a exámenes de nivel, es un viva la pepa eso. Entonces, ¿qué podés pretender si ni los propios tipos que tienen que educar a los chicos se quieren hacer evaluar? Es una joda eso. Entonces no hay nada de que haber recursos. ¿Recursos para qué? No pueden entender. ¿Y qué premio le das al que le va bien? Bueno, pero en la UBA no tenés examen de ingreso, pero tenés un CBC de un año. Y tenés con chicos que suerte están que te haciendo vaya bien. carreras hace 15 años, Eso sí, desperdiciando pero recursos. eso ya es otra cosa. Y No, eso pero también es culpa de las universidades que te dejan tener 2 materias, te digo porque estudié en la UBA, te dejan meter 2 materias por año, entonces claro, con eso mantenés la regularidad, Bueno. si haces 2 materias. Entonces están eternamente. Sí, que la regularidad Está claro, debería tener más eso no materia. puede Sí. ser. Vos no podés perpetuar un alumno que debería tener un plazo máximo. La carrera no puede tardar de más de X años, sino Exacto. que eso es un estudiante eterno. Coincido. Ahora- Y además, por más que esto sea un tema recurrente, nadie va en contra de la educación gratuita para el que lo necesita. La realidad es que la inmensa mayoría que estudia lo puede pagar. Es tan difícil de comprender. Todo el mundo se rasga las vestiduras. El 80% de los chicos que estudian en la UBA lo puede pagar. Es tan difícil entender eso. Nadie está diciendo que el que no tiene la manera de pagarlo, pague. Pero lo que pasa en la práctica es que la mayoría puede pagar. Entonces va gratis a la UBA y después gasta la plata en viajes. ¿Se dan cuenta de lo absurdo? Eso es lo que pasa. Yo quería decirte que yo creo, digamos, que es importante que se haya puesto el foco en la situación universitaria. Me parece que la UBA, yo soy exalumno de la UBA, necesita cambios y está bueno que esté en debate, me parece muy positivo. Me da la impresión que acá, más allá de si tiene que ser arancelado, de si uno se puede perpetuar o no, me parece que hay una situación de desfinanciamiento de la UBA. Digo, si uno mira los números de los giros presupuestarios, cayeron en términos reales de 25% en un primer trimestre contra el trimestre pasado. Contra el mismo trimestre del año pasado, si lo comparamos con el promedio que recibía la UBA, cayó casi 33% en términos reales. Son caídas importantes en el financiamiento. Digo, más allá de que lo discutas, tenés una licuación de las partidas presupuestarias que van a la universidad. Nosotros Mirá, tenemos una ley de financiamiento educativo y luego la ley de educación nacional que establece que nación y provincias tienen que invertir el 6% del PBI en educación. Desde el 2005 hasta ahora, solamente 3 veces se alcanzaron las metas y solamente un año, en el 2015, se lleva al 6%. Entonces, podemos discutir un montón de cosas, pero ni siquiera cumplimos las leyes que nosotros nos proponemos Mirá, sobre cuánto hay que invertir en un país educación. donde la ley se interpreta y no se cumple, una cabal demostración adicional, y lo acabas de decir. Esa ley del 2005 fue con absoluto consenso de todo, fue la ley que impulsó Filmus, que era ministro, en 2005. Porque ¿quién va a ir en contra de eso? Es pura demagogia. Y igual coincido pura con lo que demagogia. dice Miguel. Este es un tema de incentivos y no de financiamiento. Porque le aumentaron incluso el presupuesto a la educación y las cosas no mejoran. Hay una obligación de que los chicos tienen que terminar la secundaria. ¿Y qué hacemos con esa obligación? En los efectos prácticos, la mitad de los chicos no terminan el secundario. Tienen que ir. ¿Y qué quiere decir? ¿Que le van a poner una pistola en la cabeza? Yo creo que las dos cosas tienen que ir de la mano, Miguel. O sea, me parece que tiene que estar el financiamiento para la educación pública y después tiene que haber claramente los controles, que es verdad
que quizás muchas universidades no tienen los controles, las auditorías y los contralores necesarios para entender cómo se gasta esa plata. No están quizás los estándares de control de calidad de mucha de la educación pública que deberían estar, de los profesores, de los maestros. No son estándares de control, no son estándares de control. No hay control. No, sí, es debería cero haberlo, el control. pero debería No es haberlo. que hay estándares de control, es cero. pero debería ¿Entendés haberlo. la Pasa que diferencia? tiene Auditoría auditorías General de la internas. Nación. No, tiene auditorías internas que las hacen las propias universidades y después Tienen las autonomía, externas. digamos. Incluso las auditorías, Que es ex post. las auditorías internas fueron lapidarias también. Dijeron que el control era malo. Lo explicó esta Pero la esta externa- mujer Martínez, ¿no es de apellido? Silvina Silvina Martínez. Martínez. Silvina Lo Martínez. explicó con claridad. Entonces, ¿qué más? Sí, pero ahí tiene que cambiar, hay que hacer auditoría. Tampoco se auditan los presupuestos en que gastan los funcionarios, con la debida rigurosidad desde la SIGEM, en muchos de los casos. O sea, el problema del control que es se haga evidente. también. Sí, sí. Que se haga también. La pyme que tiene cada legislador en el Congreso, ¿no? Bueno, sí, sí. ¿Qué cosa? Efectivamente. Las pymes que tiene cada uno de los legisladores en el Congreso, con Bueno, cuán- por supuesto. cuántos asesores. Bueno, Los asesores, pero eso también es algo que no perfecto, tendría obvio, ni hay que existir. controlarlo. Lo que Bueno, no puedes pero es financiar la educación pública, decir que solamente el problema es el control. No, está bien, pero me parece que yo no tengo los números perfectamente, pero esta señora el otro día explicaba cómo, me parece que es inexacto eso de que está desfinanciado el sistema. Está bien, pero estamos incumpliendo una ley. En un país que se jacta de ser algo... Me parece que es que quiere inexacto lo que están compartir diciendo. la ley. Discúlpenme, pero creo que es una inexactitud. No, inexacto no es en esto, Miguel. La ley establece un 6%. Ese 6% no es discutible. ¿Es un 6 o es un 6? Está la estadística Está del bien, INDEC, pero contra eso vos le decís cuánto puse en plata. El presupuesto no corresponde a mi ley, es del 2023, se Nadie extendió. le echa la culpa está a bien. mi ley. De hecho, dijimos que Bueno, solo está se bien. cumplió en 3 años, desde el 2005 Que nadie hasta le acá, eche la culpa a mi ley, son Paulino, 19 años. es un poco naif pensar que la movilización del otro día no pretendió echarle la culpa de esto a mi ley. No, pero eso sí, porque son dos cosas distintas. Bueno, Lo está de- bien. el otro día fue Milei, que recortó 25% en un trimestre, que recortó 33% en términos históricos los recursos a la facultad y que probablemente el próximo martes alumbre un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están los rectores, recuperando poder de compra para los rectores que lo gastan efectivamente en insumos que aumentaron por eso encima fue de la inflación. licuadora, Milei. Claro, o sea, no hay vuelta. Miguel. Es como decir a los jubilados no perdieron plata. Sí perdieron plata, con Alberto y con Milei. Y de hecho, Caputo eligió que los jubilados paguen más los platos rotos que los bonistas, los cuales no le reestructuró la deuda. Que podría haberlo hecho. Todos los gobiernos que entran lo hacen. Decidió no hacerlo. No, eso es una discusión tan complicado lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque vos pensás que, primero, déjame decirte, en el primer trimestre sí, el impacto fue más grande, pero cuando vos termines anualizando, el impacto de la reducción del déficit va a ser 0,4 en el año. Por supuesto que ese 0,4 no se reparten de manera igual. Y el grueso de ese 0,4 se concentró en el primer trimestre. Ahora, ¿te das cuenta que si vos hicieras esa reestructuración de deuda que estás sugiriendo, no tenés más crédito? No, Vos pero- pero vos fijate... Son caminos, yo no dije que lo Bueno, pero vos fijate el sugería. camino alternativo que propones. Es calamitoso. ¿Te das cuenta? Porque hace imposible que Argentina pueda crecer porque no tiene ningún tipo de crédito. Para que te Está des bien, una idea, pero, Argentina el presidente recibió al país con un crédito que es 4 puntos del PBI. Eso equivale a que una concesionaria venda un auto cada 5 años. Es lo mismo que nada. Entonces, si vos haces eso y si vos no tenés una baja del riesgo país, no tenés crédito. En todo país del mundo normal, una buena parte del crecimiento viene con el crédito. Sin duda. Entonces, el crédito en Argentina no existe porque el Estado siempre lo absorbió por completo. Ahora que desaparece el déficit fiscal a las trompadas, que nadie lo discute, vuelve, fíjate a la velocidad que empieza a aflorar el crédito privado. Te voy a dar la Entonces, si derecha vos en otro hicieras aspecto. eso otro, es muy Hoy grave. estuve en el esa- supermercado por primera vez, vi precios por debajo o en igualdad de condiciones que hace un tiempo. Ayer contábamos lo de Cadena Libertad en el interior, lo de alguna cadena de supermercado congelando algunos productos. Sí, sí. Efectivamente, da la impresión que el freno se lo puso la recesión y la caída de ventas y que la gente no está validando precios y que hay algunos que están sobreestoqueados. Hubo Bueno. datos esta semana muy importantes de Alfacast, de Claro. Luciano Coan, ex funcionario del Ministerio de Economía durante el macrismo, un muy buen economista, tiene esta empresa tecnológica que se llama Alfacast, midió el último martes, con relación al martes anterior, será la última semana, 0,8% de deflación, lo cual es la primera, me parece que desde 2008 que hay baja
de precios en Argentina, lo cual obviamente es realmente impactante y tiene que ver con la ¿Sabés qué recesión. dinámica cambió? Permitime que te comente Sí, esto. obvio. Durante toda la época kirchnerista era negocio acumular stock. Eso se acabó, porque no tenés más inflación y no tenés más bicicleta financiera. Ahora, entra este nuevo gobierno y hay un montón de empresas que siguen estoqueadas. Obvio. Entonces, hasta que se limpie ese stock, eso hace que se demore también la reactivación, porque tenés stock si no vas a comprar. Antes incluso compraban para adelante, con lo cual en parte el año pasado consumieron algo del producto del 2024. Bueno, claro, Ahora, electrodomésticos es un claro ejemplo entre tantos Bueno, otros. La gente iba y resguardaba valor en un Están electrodoméstico. todos cualquier cosa que es sobrestoqueados, estoqueable. obvio. Es Ahora, imposible comprar como una vos bien ropa, dijiste, es carísimo. si tienen los stocks y la inflación la tenés para abajo y el dólar lo tenés planchado, ya no tiene sentido económico tener el stock. Entonces lo empezás a liquidar. Es en tu interés liquidar el stock, incluso a un precio más bajo, porque necesitas los pesos para empezar a hacer otra cosa. Hagamos un punto ahí. ¿Vos crees, Carlos, que alcanza con una reducción drástica de la inflación? Porque da la impresión que Milei tenía dos grandes desafíos para lo cual la sociedad vio en él la responsabilidad de administrar la Argentina. Un orden público, que creo que con Patricia Bullrich y él, en esta lógica parcialmente lo está obteniendo. Y el otro era bajar la inflación, ordenar la macro, darle un sentido económico distinto y encontrar un propósito para producir en la Argentina, para invertir, más occidentalizado, con un régimen más abierto, más desregulado, todo lo cual parece ir en esa línea. ¿Vos crees que eso podría marcar finalmente también la consolidación política de Milei? Bueno, digamos, es imprescindible que ocurra, digamos, ¿no? Como diciendo, si no sucede eso, todo lo demás ya no importa, ¿no? Obviamente, es primer punto. Lo que también es absolutamente, en primer lugar. Lo segundo, digamos, es la tendencia. Viste que no es tanto tan importante el número. Sí, supongamos que abril, digamos, finalmente hay una inflación de un dígito. Es importante, digamos, por el impacto, obviamente sigue siendo alto, pero, digamos, la tendencia es importante para la opinión pública. Correcto. La tercera cuestión es el rumbo, que esto vos decís, ok, está bajando la inflación, pero, digamos, ¿a qué costo? Podemos entrar en esa discusión. El estamos mal pero vamos bien, digamos, de Menem, es una frase importante en ese sentido, porque vos estás dispuesto a pagar costos en tanto y en cuanto supongas que el rumbo es el correcto, tarde o temprano, digamos, la situación se va a arreglar. Lo que me parece que hay que tener en cuenta es que, por lo menos las experiencias, por tomar tres experiencias históricas, primero tiempo del Plan Austral, la convertibilidad, la recuperación con la baña de ministro, son bajas de inflación con fuerte recuperación del consumo. Y eso genera muchísimo cambio de humor. Esta vuelta, bueno, vamos a ver si está la recuperación del consumo. Digamos, está claro, digamos, que la inflación va bajando, se verá cuando se recupere el consumo. Si no, podríamos entrar en una situación que va a ser más difícil de evaluar en términos de opinión pública, que esto es, sí, me está bajando la inflación, pero es mucha la recesión, está aumentando la desocupación. La desocupación está aumentando en la preocupación de la opinión pública, no significa... Hay que ver cuánto aguanta el humor social, ¿no? No significa un indicador objetivo, digo, la gente siente que le está preocupando más el tema de la desocupación. ¿Y sentís ahí que con austeridad y ejemplaridad Milei puede tener un tránsito adicional? Porque yo creo que ahí lo que puede hacer mucho daño en Milei, o sea, por caso, lo que pasó con Alberto Fernández sería trágico para Milei. Ah, sí, por supuesto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Total. No hay margen, no hay plafón. No, totalmente. Pero vos lo decías al principio, ¿no? Con José, en el sentido de la centralidad de Milei, porque claramente la contrafigura frente al desdibujamiento de Alberto, digamos, es indiscutible. Después discutimos todo el tiempo sobre lo que hace y dice Milei, lo cual es bueno en términos políticos para el presidente. Correcto. Yo creo que no vamos a tener una impresión sobre la opinión pública y el gobierno hasta después de las vacaciones de invierno. Hay que esperar agosto. Yo siempre digo que los primeros 8 meses nunca son malos para ningún gobierno. Nunca, salvo alguna excepción que no recuerdo en la historia. Porque aún Menem, atravesando crisis existenciales, tuvo 2 años prácticamente en esa situación, desde julio del 89 hasta abril del 91, y tuvo la fortaleza para, tal vez era la última bala, no lo sabemos, condicional contrafáctico, pero son casi 2 años. Está bien que hoy se aceleró mucho la dinámica política, las redes sociales, todo, ¿no? Los incentivos. Pero no me quiero ir de esto, hablando de esa centralidad del propio Milei.
¿Vos también crees que lo importante es ver lo que hace más que lo que dice? Sí, como planteó totalmente. Florencia Donovan esta mañana en La Nación. Sí, totalmente. Lo que dice obviamente tiene impacto simbólico, ¿no? Digamos, Porque muchas veces giramos no es en menor. torno a lo que dice. Totalmente. Acá tratamos de hacer el foco en lo que hace, finalmente. Totalmente. Exacto. Viste que hay mucha discusión respecto de la personalidad o la vehemencia del presidente. Es un detalle para tener en cuenta respecto de si esto influye sobre su manera de tomar decisiones. Y yo digo, la verdad es que vayamos a los hechos. No le prestaría tanta atención, digamos, a la personalidad de Milei, ni algunas expresiones que pueden generar, digamos, inclusive hay gente que aprueba la gestión que dice hasta ahí, ¿no? Digo, como ese nivel de confrontación ya no me gusta tanto, pero sí, yo creo que digamos que hay que ver. Por eso digo, me parece que hubo los primeros 2 meses mucho más dogmáticos, si querés, y me parece que a partir de fines de febrero encontramos un gobierno en muchos puntos, digamos, con más pragmatismo. Lo cual en todos los casos va a conseguir más cosas que en el antes. Sí, total. Porque una cosa es ser el líder de la derecha internacional, qué sé yo, por plantearlo como ejemplo, o del liberalismo, no importa. Y otra cosa es el presidente tomar decisiones en un camino de opción de dificultades, que como bien planteaba Miguel, en algún punto es, mira, esto no, porque en el mediano y largo plazo me complica, porque además necesito crédito, qué sé yo. En el corto plazo, bueno, pagan los platos rotos los jubilados y bueno, qué sé yo, le licuaste 1/3 de los ingresos, 1/3, compran 2 cosas de cada 3 que compraban hace 6 meses, sí. Objetivamente, ¿es dañino? Sí, claro. Y los que tenemos padres con jubilaciones mínimas lo sabemos mejor que nadie nos la cuenta. Que es ingrato, es injusto, éticamente repudiable, todo lo que... Pero bueno, si es el costo, Milei dice, esta es la opción entre dificultades. Eso es el presidente. Al presidente les cuesta decir que no que sí. Y Milei parece que el no lo tiene bastante fácil. Ahora, me parece que hay algo, Carlos, ¿verdad?, que hay que agregar. La baja de la inflación lo que agrega es expectativas. También, es cierto. Creo que es central eso, porque también lo que hace son las expectativas de inflación futura. Fíjate lo que pasó con la REM, ¿no? Relevación de expectativas, la M, nunca me acuerdo qué. Del Banco De mercado. De mercado. Del mercado, fantástico. Siempre la dieron mes a mes por encima de lo que terminó siendo. Correcto. Entonces, en la medida que vos empezás a tener esas expectativas de inflación claramente a la baja, y fíjate una cosa que hace el presidente en la cadena nacional del lunes, repite lo mismo, dicen, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice hasta acá. Voy a seguir defendiendo a fuego el superávit financiero, porque eso es lo único que no se negocia. Y te voy a agregar algo que creo que él ha dicho algunas veces, si no me aprueban ninguna ley, yo sigo lo mismo, porque ese es mi plan, y no necesito un plan integral. Sí, pero ahí al viene... final, fíjate, porque esto, insisto, es central, porque cuando vos haces eso y tenés ese superávit, te permite, entre otras cosas, bajar este arancel y te va a permitir bajar otros impuestos, permitir que el sector privado crezca. Con la baja de la inflación y la baja del riesgo país, volvés a tener el crédito, se empiezan a poner en movimiento todas las palancas de la economía natural, del sistema de precios, que hace que la economía empiece a ir a flote, por más que no le gusta al Congreso. Ahora, si vos pensás que vas a tener reforma de fondo con este Congreso, que es el mismo que nos trajo hasta acá, me parece que estamos todos distraídos. Aprobarán la ley de base porque los están agarrando de los pelos para que lo hagan, pero nadie lo va a hacer a gusto. Nadie lo va a hacer a gusto. ¿Alcanza, Miguel, para crecer solamente la estabilización? Digo, vos podés estabilizar y creces. Un montón. ¿O necesitas, digamos... Un montón te alcanza. Un montón. Te Yo vi alcanza. mucho empresario preocupado y con el alumbramiento de un dictamen y la idea de que se aprueba la ley base y dice, bueno, pará. Sí, pero lo O sea, que es pasa otra es que cosa. hay que ver, sí, está bien, pero Porque vos tenés reglas de juego, tenés una reforma Está laboral. bien, No, está y bien, la, pero hay que y ver- la Argentina no es competitiva. hay digo, empresarios. una cosa hay- es... sí, ¿no? ahí ese es otro tema interesantísimo. Hay empresarios y empresarios. Hay empresarios que han aprendido a convivir solamente con inflación. Cuando vos tenés inflación, gana el bueno y el malo. Sí. Si yo soy pésimo empresario, de última lo paso a precio porque es una marea de caos que nadie sabe qué pasa y lo paso a precios. Ahora, la competitividad. Todo el mundo se llena la boca de competitividad porque creen que se resuelve solamente por el tipo de cambio. Y empezamos con la discusión del atraso cambiario o no atraso cambiario. En el momento que vos ya no tenés más cepo, que en algún momento se dará, el tipo de cambio irá donde vaya, porque acá no hay nadie que esté interviniendo. La intervención práctica cepo. que tenés es el cepo, que se va liberando en algunas cosas, pero el grueso sigue activo. Correcto. Ahora, en el momento que eso se pueda liberar, la discusión de atraso o retraso cambiario o adelantamiento cambiario
queda obsoleta, porque el precio irá a donde vaya, porque el gobierno no va a andar diciendo, este tiene que ser el precio del dólar. Eso no va a suceder. Entonces el mercado marcará cuál sea el precio. Miguel, dame un segundo porque quiero preguntarle a Federico la campaña, porque hicimos una pausa en educación, pero quiero volver. Pero la podemos enganchar, porque mira, hablaban de la iniciativa, de lo que Sí. hace... Milei fue uno de los precandidatos a presidente que firmó el compromiso por la alfabetización, con los otros 5 precandidatos a presidente, desde Grabois hasta Milei, todo el espectro ideológico. Y además se sumaron 16 gobernadores hasta el momento firmando el compromiso. ¿Y a qué se comprometen? Que es lo que movilizamos en la campaña. Por un lado, a tener un plan de alfabetización, ya sea nacional en el caso del presidente o jurisdiccional en el caso de los gobernadores, a invertir los recursos necesarios para llevar adelante ese plan y evaluar y visibilizar resultados. Hoy las pruebas nacionales son en 6º grado de primaria y 6º de secundaria. Pedimos que sean en 3º porque si no llegamos muy tarde, si recién nos damos cuenta si un chico no sabe leer correctamente en 6º grado. Así que eso es lo que estamos pidiendo con el compromiso por la alfabetización al que han adherido el presidente y otros 15 gobernadores. Y estamos viralizando un hashtag para... ¿Cuál es el hashtag? El hashtag es que entiendan lo que lean. Que entiendan lo que Sí. lean. Y estamos proponiendo a la sociedad en general para que se puedan sumar también, pero como una especie de ayúdennos a visibilizar esto para que la dirigencia tome cartas en el asunto. Es subir una foto leyendo un libro. Me parece espectacular. Y con ese hashtag, bueno, pueden arrobar Argentinos por la Educación Muy también. bien. Pero bueno, la idea es poder darle visibilidad y que, bueno, ahora vendrá la parte más difícil, que no es solamente la firma del compromiso, sino que ese compromiso se cumpla. Pero está muy bien y por eso valía la pena este ratito. Y lo vamos a hacer, nos comprometemos Totalmente. Sí, nosotros a hagámoslo. hacerlo. Lourdes, contame antes de la pausa, ¿en qué estado está lo de la fiscal Goyeneche en Entre Ríos después de lo que hablamos ayer, las denuncias de Urribarri para con el periodista que hizo la investigación y para la propia fiscal? Sí, para en toda Comodoro Pi? la justicia que lo investigó, ¿no? Y que lo terminó condenando después. Cecilia Goyeneche fue una de las fiscales que investigó a Sergio Urribarri, era la fiscal de anticorrupción en Entre Ríos. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, durante el proceso le terminaron haciendo un jury de enjuiciamiento y la destituyen. Ella en ese momento presenta un amparo alegando que no estaban bien dadas el procedimiento. ¿Por qué? Porque había un abogado que estaba haciendo de fiscal cuando debía ser juzgada por fiscales. Bueno, lo cierto es que ella fue en persaltum a la Corte Suprema para que le restituyan el cargo y también presentó un amparo ante la Corte Suprema. La Corte ya había tomado intervención y le dijo al Tribunal de Entre Ríos, bueno, resuelvan la situación. ¿Qué hizo Entre Ríos? Rechazó in limine y directamente la destituyó en su momento. Ahora lo que la Corte está pidiéndole es todo el expediente de la remoción de Cecilia Goyeneche para después correrle traslado al procurador y ya resolver si hace lugar o no al pedido de Cecilia Goyeneche para volver al cargo de fiscal. Ya no va a ser la fiscal de anticorrupción, pero sí va a poder ser fiscal si es que la Corte la habilita. Impecable, Lourdes. Vamos a seguir de cerca el caso. Miren la nevada que se cierne sobre la Patagonia. Los primeros copos de nieve intensos. Bariloche, así. En una semana de intensas nevadas, con algunos accidentes, inclusive manejar con mucha prudencia. Se recomienda hacerlo con cadenas en algunos tramos, inclusive para llegar al cerro. Se adelantó un poco, ¿no? Se adelantó un poquito. Y en también Chubut, efectivamente las primeras nevadas, hay alerta amarilla, lluvia, viento, todo esto en Esquel, otro de los paraísos ahí en la Patagonia Argentina, solo para citar algo de lo que está pasando puertas afuera en la amplia y vasta geografía argentina. Hoy estuvo el gobernador Jaldo, recibió al propio Francos, hubo mucho, yo te diría, entendimiento y acuerdo. Jaldo dijo que se hizo aliado de Milei porque él ha sabido ponerse a la altura de las circunstancias, Jaldo, entonces hay que acompañar al presidente, eso es lo que dijo. Hoy el presidente confirmó que en Río Tercero y en Villa María Fabricaciones Militares, el presidente de Fabricaciones Militares, eso voy, lanzó retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. De los 1.478 empleados que tiene la empresa estatal, aspira al menos a una reducción del 20%, en línea con esta idea de acomodar las cosas. Y efectivamente el lunes está la reunión en Rosario de los intendentes, a la cual va a ir Francos de todo el país, que van a pedir por recursos federales, etcétera. Y recuerden que a las 11 de la mañana empieza la discusión y el debate por la ley bases. Unión por la Patria había pedido una sesión especial el martes para derogar el DNU,
cosa que Martín Menem dijo no al lugar porque se va a superponer con lo cual todo quedó pospuesto. Da la impresión que la semana próxima será la semana del Congreso. Veremos con qué resolución. Miguel, un enorme placer. Muchas gracias. Como siempre, gracias. Muchas gracias a ambos. Carlitos, como siempre, un enorme